Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar una reseña de este tarot. Si os gusta mucho el estilo manga, anime, yo soy súper fan, como ya sabéis, ya lo habéis podido ver en mis interactivos. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like y si te ha gustado este vídeo, comenta. Este tarot acaba de llegarme reciente, no me podía esperar, quería hacer la reseña. Dicho esto, yo lo he comprado en la tienda Exit, pero también lo podéis encontrar en la web de ellas. Yo por lo que he estado investigando, las dos diseñadoras se llama Luna Factory. Es una tienda que está en Japón. Yo lo he comprado por Etsy, ¿vale? Sí que es verdad que me ha tardado 2 semanas, sí que es verdad que la chica ha tardado un poco en enviarme el envío, pero bueno, cualquier problema le podéis escribir. Luego también, sí que es verdad que es un tarot que lo podéis encontrar en Amazon. El problema, que tenéis que tener cuenta en Japón, porque yo lo intenté comprarlo desde allí, pero al ser de España, pues desde Amazon no, o sea, vamos, que no me hacían el envío. O si no, directamente en la tienda de ellas, en la web. Lo podéis encontrar fácilmente por Google, pero si lo compráis en la web de ellas directamente tenéis que pagar gastos de envío. Yo, por ejemplo, yo lo he comprado en la tienda Exit. Cualquier problema podéis hablar atención al cliente, toda la pesca, o sea, ningún problema. Yo ya he comprado algún tarot por ahí, la verdad, que a las 2 semanas me ha llegado y guay. Pues eso, yo no he tenido que pagar gastos de envío. Sí que es verdad que al comprar algún tarot por Etsy, sí que es verdad que este con otro, en la misma tienda me han hecho un descuento que ya tenía. Lo bueno que es de cartón la caja, sin que para guardarlas me va genial. Esta es la parte delantera, así es como se llama el tarot. Es súper chulo. ¿Lo ves? Aquí pone Luna Factory. Tarot es como se llama la tienda, que está en Japón. Así que la podéis encontrar también por Instagram, la cuenta de ellas. Las instrucciones. A ver, yo ya lo sabía porque yo ya había visto reseñas de este tarot. Os vienen las instrucciones tanto en japonés como en inglés. A mí me da igual porque, a ver, yo ya más o menos, yo las instrucciones no lo miro, así que yo canalizo desde las imágenes del tarot. Está inspirado en el tarot Rider, viene 78 cartas, como podéis ver. El material no está mal, la verdad. Las medidas, este ya lo habéis visto por el canal, este es un tarot inspirado en el Rider, como podéis ver. Las medidas no está mal, esta es la parte de atrás. Es un tarot que la verdad, que podéis mezclar con otros tarot oráculos, por supuesto, con otro Rider, el de Marsella. Lo podéis utilizar tanto si tenéis un canal de YouTube, para vosotros mismos o para clientes, por supuesto que sí. Eso ya es cada uno. Si sois nuevos por estos mundos, yo opino que tenéis que tener un poco de nociones, sobre todo del Rider. Pero bueno, no es complicado para mí. Es un tarot súper divertido. Y bueno, empecemos. El loco. El mago. La suma sacerdotisa. La emperatriz. El emperador. El sumo sacerdote.
Los enamorados, qué carta más chula. El carro. La fuerza. El ermitaño. La rueda de la fortuna. La justicia. El colgado. La muerte. La templanza. El diablo. La torre. La estrella. La luna. El sol. El juicio. El mundo. As de bastos. Dos de bastos. Tres de bastos. Cuatro de bastos. Cinco de bastos. Seis de bastos. Siete de bastos. Ocho de bastos. Nueve de bastos. Paje de bastos. Caballero de bastos. Reina de bastos. Y rey de bastos. Vayamos por las espadas. Dos de bastos. Tres de bastos. Cinco de bastos. Seis de bastos. Siete de bastos. Nueve de bastos. Paje de bastos. Caballero de bastos. Reina de bastos. Caballero de bastos. Vayamos por las copas. Dos de bastos. Me encanta, una de mis preferidas son la carta 2 de bastos. Hay de copas. Y me súper encanta. Qué bonita. 3 de copas. 4 de copas. 5 de copas. 8 de copas. 9 de copas.
Paje de copas. Caballero de copas. Reina de copas. Rey de copas. As de pentáculos. Dos de pentáculos. Tres de pentáculos. Cuatro de pentáculos. 5 de pentáculos. 6 de pentáculos. 7 de pentáculos. 8 de pentáculos. 9 de pentáculos. 10 de pentáculos. Paje. Reina de pentáculos. Y rey de pentáculos. Comentadme abajo qué os ha parecido. Suscríbete, regálame un like. Sí que es verdad que a priori podéis pensar que es un tarot a lo mejor muy infantil. Para nada. Yo tengo algunos tarot inspirados que es en el Rider, que son de temática a lo mejor un poco infantil, pero yo la verdad que son también los que más canalizo porque los encuentro divertidos. Te dicen tanto lo bueno como lo malo. A mí me encanta. Un tarot tampoco puede ser siempre positivo, no. Es un tarot que la verdad que está inspirado, pero sí que es verdad que tenéis que tener un poco de nociones. Esta es mi humilde opinión en el Rider. ¿Qué os ha parecido este tarot? A mí me encanta, ya lo iréis viendo por el canal. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.